Hola a todos, bienvenidos a la prédica. Hoy vamos a predicar mi mamá y yo. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos estén bien en esta noche de viernes fresquita. Vamos a orar rapidito para poder iniciar este devocional que hoy vamos a estar Alika, Luca y yo compartiéndoles un poquitito. Entonces, Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí, porque nos permites aprender un poco más de ti, un poco más de tu palabra, Señor, que podamos recibir lo que tengas para nosotros, Señor. En tu nombre oramos, amén y amén. Les vamos a hablar un poquito sobre la historia de Esther y Alika les va a contar primero la historia. Les voy a leer la historia de Esther. Dice: el rey de Persia quería una nueva esposa. Su asesor, Amán, le dijo que mirara por toda la tierra y encontrará a las mujeres más bellas. Esther era una hermosa niña que vivía con su tío Mardoqueo. Cuando los sirvientes del rey vieron la belleza de Esther, le dijeron que fuera al palacio. Ella se casó con el rey. Amán pensó que era muy importante, hizo una ley que todos deberían inclinarse ante él. Mardoqueo se negó a inclinarse. Él solo se inclinaría ante Dios. Amán estaba furioso. Le pidió permiso al rey para matar a todo el pueblo judío. Cuando Mardoqueo descubrió sobre el malvado plan de Amán, le envió a Esther un mensaje pidiéndole que lo ayudara. Esther tenía miedo. A Esther no se le permitió ver al rey cuando quisiera. Además, el rey no sabía que ella era judía. Esther oró y ayunó durante 3 días. Luego fue a ver al rey. Esther confió en Dios y Dios la usó para salvar a su pueblo del malvado de Amán. Esther era hermosa por dentro y por fuera. El rey le dio el trabajo de Amán a Mardoqueo. Todo el pueblo judío celebró porque Dios los había salvado. Entonces, les voy a contar un poquito igual de la historia de Esther. Como Alika decía, Esther se casó con el rey de Persia, que era el rey Asuero, o el rey, también era llamado el rey Jerjes. Entonces, él no sabía que ella era judía, porque yo medio estaba leyendo la historia. Entonces dice que ella quedó huérfana cuando pequeña, y pues sus papás habían llegado a Persia con todos los judíos. Entonces, aquí lo estoy leyendo. Entonces, ellos murieron y su primo Mardoqueo la adoptó como su hija y la empezó a preparar. En eso el rey perdió a su esposa porque se enojó con ella por unas cosas, y luego Esther pasó a ser la reina, él la escogió. Entonces, el rey tenía un virrey que era Amán, y él pedía que todos se inclinaran ante él, pero Mardoqueo no lo hacía. ¿Y por qué no lo hacía Mardoqueo? Porque no le gustaba Dios. Porque solo se iba a inclinar ante Dios. Ajá. Entonces, Amán vino y le pidió al rey que hiciera un decreto donde mataran a todos los judíos. Esto con tal de matar a Mardoqueo. Entonces él lo hizo, y cuando este decreto se llevó a cabo, cuando el rey le puso su sello con el anillo, pues todos los judíos se dieron cuenta. Y dice en la Biblia, en el capítulo 3, desde el capítulo 2 empieza, donde Esther
¿cómo se llama? Esther se hace reina y todo, y en el capítulo 3, en el versículo 5, es donde Amán le pide al rey. Dice, Amán se enojó mucho cuando vio que Mardoqueo se negaba a arrodillarse ante él para honrarlo. Amán se había enterado que Mardoqueo era judío, pero no se sentía satisfecho con destruirlo solo a él. Amán quería encontrar una manera de perseguir al pueblo de Mardoqueo, es decir, a todos los judíos que se encontraban en el reino. Entonces, cuando él se dio cuenta, pues vino Mardoqueo y fue a avisarle a Esther. Entonces, aquí es la parte interesante, o lo que a mí me llamó la atención, y nosotros con Alica estábamos leyendo un plan y hablaba de la paciencia en Esther. Entonces dice, todo el capítulo 4 habla de eso, de cuando Mardoqueo va y le dice a Esther. Entonces cuando Esther se da cuenta, ella se aflige y no sabe qué hacer. Y primero dice que no puede hacerlo porque no puede simplemente llegar donde el rey y decirle, hey, ¿qué onda? Mira, quiero que hagas esto, sino que tenía que ser llamada por el rey, el rey tenía que pedir verla para que ella pudiera entrar al salón donde él estaba. Entonces ella no sabía qué hacer, y en un principio le dijo a Mardoqueo que ella no iba a hacerlo, pero Mardoqueo le dice de que si no lo hace ella, igual Dios va a usar a alguien más para salvar a su pueblo, pero que ella y su casa van a perecer, y que si ella había llegado hasta ese punto, hasta ese lugar, era porque ese momento era su tiempo de hacer la obra de Dios, que era salvar al pueblo. Entonces vino ella, y es aquí donde para mí está lo interesante. Viene y ella le dice a Mardoqueo, dice en el versículo 15 del capítulo 4 hasta el 17, dice, entonces Esther le envió esta respuesta a Mardoqueo. Mardoqueo, reúne a todos los judíos de Susa y pídeles que ayunen por mí. No coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Yo ayunaré como ustedes, y mis criadas también lo harán. Después de que ayunemos, iré a ver al rey. Sé que hacer esto va en contra de la ley, pero de cualquier forma lo haré. Si he de morir, que muera. Así que Mardoqueo salió e hizo lo que Esther le había pedido. Entonces, esto es lo que me gusta. Ella, en un principio, cuando leyó el decreto que el rey había dado de matar a todos los judíos, ella se afligió. Ella entró quizás en esa desesperación que entramos todos cuando tenemos una situación difícil y no sabemos qué hacer. Pero en lugar de tomar una decisión a la carrera, ¿qué tuvo ella? Paciencia. Y entonces ella oró, dice que oró y ayunó por 3 días. Ella no se quedó así como, bueno, voy a ver qué pasa, a ver, tal vez al rey se le olvida el decreto que hizo y no va a hacer nada, sino que ella vino y oró por 3 días y 3 noches para pedirle a Dios que le diera la sabiduría de qué hacer. Entonces yo me imagino, déjenme pensar un poquito, que en esos 3 días no fue fácil. O sea, ella sabía que tanto ella como su pueblo iban a perecer por un decreto que se había dado. Entonces, luego de estos 3 días, en el capítulo 5, dice que el primer versículo dice, al tercer día, Esther vistió su traje real y se paró en la parte interior del palacio,
frente al corredor del salón del rey. El rey estaba sentado en su trono, al fondo del salón, frente a la puerta. Cuando vio a la reina Ester, se alegró y extendió el cetro de oro. Ester entró a la habitación, se acercó y tocó la punta del cetro. Entonces el rey le preguntó: ¿qué te molesta, reina Ester? ¿Qué quieres pedirme? Te daré hasta la mitad de mi reino si me lo pides. Ester dijo: si es del agrado del rey, quisiera invitarlo a usted y a Amán hoy a una fiesta que he preparado en su honor. Y sigue la historia que ellos van y cenan con Ester. Luego de que habían ya comido y habían bebido vino, el rey le vuelve a preguntar a Ester que qué es lo que quiere, y ella le dice que si le permite, los quiere volver a invitar a cenar el siguiente día, a comer. Entonces él le dice que sí, y Amán se va haciendo como alarde de que él tenía cuello y era el único que habían invitado a la fiesta. Y cuando llega a su casa, cuando iba saliendo del salón, estaba Mardoqueo y él no se inclinó delante de él. Entonces se enojó todavía más, fíjate. Y cuando llegó a su casa, su esposa y sus amigos le dieron la idea de que hiciera una horca para que Amán muriera ahorcado, de 25 codos. Entonces vino él y la preparó. Entonces, luego de esto, ya en el capítulo 7, vuelven a cenar, a comer juntos, y ahí Ester sí le dice al rey qué es lo que quiere. Y es en el versículo 4, dice: porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser arruinados, asesinados y aniquilados. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría quedado callada, porque eso no sería un problema suficientemente importante como para molestar al rey. Entonces el rey le preguntó a Ester que quién lo había dicho, y le dijo ella que había sido Amán. Entonces él vino, pero en medio de toda la historia, el rey se da cuenta de que Mardoqueo lo había ayudado a que unos cercanos del rey no lo mataran. Entonces él preguntó que si lo habían honrado a Mardoqueo, y pues nadie le había dicho ni gracias al pobrecito. Pero es lo que dice en la Biblia, que lo que nosotros hacemos en lo secreto, él no lo recompensa en público. Entonces cuando Ester vino y respondió que Amán era el que había pedido matar a todos, el rey pidió que mataran a Amán por haber dado ese decreto en el que moriría también la reina, y puso a Mardoqueo en el lugar de Amán. Entonces vino y lo exaltó, lo puso en un lugar alto. Uno, porque Mardoqueo había sido fiel a sus principios, había sido fiel a lo que él cree, y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Nos vemos en situaciones en las que tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que ser fieles a lo que Dios nos enseña, a los principios de Dios, y muchas veces lo logramos, y de repente es así como: ay Señor, pero si lo hago a mi manera, o si lo hago como me están ofreciendo este negocio turbio, pues me va a ir bien. Pero en realidad no va a ser así, sino que el seguir sus principios, el seguir su palabra, es lo que hace que nosotros tengamos bendición y seamos recompensados. Igual que con Ester, al ella ser paciente, Dios le dio la respuesta de lo que tenía que hacer para salvar a Mardoqueo y para salvar al pueblo. Entonces hoy Alika nos va a leer el Salmo 130, versículo 5. Sí. Dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra en esperar. Esto lo pueden leer cada día. Amén, eso lo podemos leer cada día. Y dice: esperé yo en Jehová,
¿Cuántas veces nosotros somos los que intentamos arreglar las cosas, verdad? Y no dejamos que sea Dios el que nos dé la solución. Entonces tenemos que aprender a esperar en Él, a esperar en su palabra. Como decía Alika, podemos leer su palabra todos los días y todos los días Dios nos va a enseñar algo nuevo en su palabra y vamos a ir aprendiendo a ser como Él, vamos a ir aprendiendo a ser ejemplo, a ser obedientes, a tener paciencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotras les queríamos dejar el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Vas a orar para despedirnos. Señor, gracias por este día que nos has dado. Yo no quiero orar, yo voy a hacer porque nos permites hablar de tu palabra. Gracias porque hoy nos permitiste hablar a mi mami y a mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora yo. Feliz noche. Buenas noches. Que duerman bien y que estén en domingo.